Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en otro Conversando con CISOs. Andrés se le olvidó habilitar la cámara, pero bueno, ahí está. Mi nombre es Edgar Rojas con The Tactical Edge, con nuestro colega de siempre, Andrés Almanza Junco de CISOs Club. Ambos tenemos frío hoy. Andrés con Mucho su, frío. Andrés con su ruanita, yo con mi saquito aquí. Saco que compré en Chile cuando estuve viviendo por allá, todavía me queda, así que chévere. Eh, la noticia, bueno, antes de comenzar con las noticias, el programa de hoy es un micrófono abierto, está disponible para que si nos quieren acompañar, nos avisan por el chat, por QA o si quieren expresar sus pensamientos, darnos su respuesta, nos avisa y les habilito el micrófono y nos acompañen, levanten la manito y les habilito el micrófono. Eh, y la invitación es la próxima semana, Andrés. Diciembre 3, ya en diciembre, la Se próxima llegó, semana, fue madre. se llegó Diciembre la... 3, Sí. ya llegó el CISO Latam Summit para que nos acompañen. Va a ser muy bueno, pero muy bueno. Y entonces, regístrense si son CISOs, directores de ciberseguridad, acompáñenos. Andrés, la noticia de últimos 5 minutos, el fallecimiento del gran Diego Armando Maradona. Qué Sí, señor. noticia Acaba de fallecer, exactamente. tenaz, Bueno, tenaz, tenaz. acabo de también yo ver circular la La noticia. De hecho, mi noticia, sí. hermano también me la circuló hace unos momentos. Entonces, sí, efectivamente, estaba confirmando porque en estos tiempos Hay que de, confirmar. de desinformación, Exacto. yo creo que esto es un buen momento para empezar. De aquí en adelante, una práctica recurrente de todos los que estamos en este mundo digital es que nosotros siempre tendremos como práctica que confirmar las noticias que leemos. Exacto, ¿Sí? exacto. Porque ¿Por estamos qué? en la Porque guerra de la desinformación, misinformación, desinformación, como lo como lo queramos queramos llamar. decir. Sí, Exacto. Y eso es un tema interesante porque estábamos conversándolo y pues nos gustaría escuchar de ustedes también qué opinan. Inmediatamente Andrés y yo pensamos, wow, todos los nuevos ataques de phishing que van a surtir gracias a esta noticia. Eh, ¿Cuántas personas no van a recibir un correo o algo así anunciando pues el fallecimiento de Maradona y esta gente no tiene escrúpulos, hermano, van a utilizar no, todo esto para seguir atacando el tema de phishing, ransomware y todo eso. Entonces hay que estar pendientes hay de que eso. estar alerta, Hay exactamente. que Sí. inmediatamente el mensaje a todos sus clientes y a todas sus trabajadores, empleados, lo que reportan que, ojo, estar pendientes de ataques de phishing. Va a ser interesante. Eh, pero bueno, esa era la noticia. Eh, Vamos a hablar acerca de un reporte que lo hizo la gente de Fortinet. Nos pareció un buen reporte, ¿no, Andrés? Sí, muy, muy interesante, la ¿Cómo verdad, se muy, llama el muy... reporte? Y lo vamos a compartir, ¿no? Compartimos el enlace para que lo puedan descargar. Lo hizo Forbes Insights. Sí, Y lo hicieron asociados en asociación. en asocio con Fortinet. Y dice, el nombre es Making Tough Choices. ¿Cómo se traduce eso, Andrés? Como, como Tomando haciendo, tomando las mejores opciones, o sea, no mejores, pero las opciones más difíciles, ¿no? más, sí, como Más más, difíciles. más pesadas, más duras. ¿Sí? Exacto. Y dice que básicamente el reporte es cómo es que los ISOs de ahora, especialmente pues imagínate en Latinoamérica, cómo hacen para lidiar con crecimiento de amenazas y con recursos limitados. Y recursos es recursos humanos, recursos tecnológicos y Ujú, financieros, ¿no? sí. Y por eso digo en Latinoamérica, porque si eso sucede en el primer mundo, porque este es un estudio hecho con 200 ISOs, parece que es en Estados Unidos. Entonces imagínate, si ellos tienen esos problemas de recursos limitados, imagínate los ISOs en Latinoamérica, que ese siempre ha sido un punto difícil, ¿no? No, y eso sería inclusive si lo convertimos en, pues porque el informe tiene unos números, unos
datos importantes, pero también lo podríamos convertir en la pregunta para la conversación de hoy. Bueno, ¿cómo estamos viendo, sí, que tendremos que hacer para que con esos escenarios de limitación, tenemos claramente limitación de recursos el 2021, tenemos claramente un aumento significativo de amenazas para el 2021. Entonces, ¿cómo vamos a conjugar esas dos variables para avanzar en el desafío de mantener la ciberseguridad hacia los años que vienen? Y no solo es el 2021, porque yo creo que podríamos ser cortoplacistas al analizar solo el efecto de la pandemia a un año, cuando digamos que lo que se está viendo a nivel internacional es estos efectos son duraderos por lo menos de 3 a 5 años, Mm, son los efectos reales que estamos viendo, viviendo en el tiempo. Entonces, eso exacto. será algo para analizar. Exacto. Es muy interesante porque los puntos, me gustó este cosa porque comenzó con el tema de los puntos claves, ¿no? Sí, Las respuestas claves. Pero antes de comenzar, y me gustaría conocer de los que nos están acompañando, eh, este punto que hacen al principio, que dicen que los ISOs de hoy en día, la mayoría de los ISOs de hoy en día, ya no están enfocados en el tema de defensa perimetral, de parar todos los ataques, y se están enfocando más, le están dando más importancia a responder, detectar y responder. ujú, O sea, quieren parte, la idea de este reporte dice que los CISOs están buscando cómo utilizar los recursos que tienen en este momento y cómo cambiarlos para parar de ser preventivos y pasar a ser más de respuesta, detectar y responder. ¿Tú qué opinas en eso? ¿Y qué opinan los CISOs que están aquí presentes? no, todos en Eh, general. Yo lo que todos. pienso es, digamos que si tú analizas los momentos de los últimos 10 años, siempre el discurso ha sido, es que la seguridad es muy reactiva, es que la seguridad está, y pasamos de la reacción a la prevención ahí como en esa ventana inicial. Y ahora lo que se dice es, oiga, mira, vayámonos un poquito más atrás, vayámonos a la detección, vayamos a entender un poco como qué es lo que está haciendo el adversario para poderlo detectar anticipadamente. Porque detrás de todo esto la variable va a ser, la pregunta va a ser, ¿cómo anticipo al adversario? Entonces yo necesito detectar, aunque sea sus movimientos conocidos, para poder hacer mejores anticipaciones. Porque eso va a ser lo que va a estar detrás. Detrás de la detección va a ser, con todo eso que está detectando, ahora cómo lo anticipa. Y eso claramente es la luz que le tiene que ayudar a todos los profesionales de seguridad que están ahí en el campo de batalla a anticipar a su adversario de la mejor manera posible. Ya no nos sirve responder o tener los mecanismos de respuesta, sino hay que anticipar. Hay que buscar Exacto, anticipar. Hay que buscar exacto, anticipar al adversario de la mejor manera posible. ¿Sí? exacto. Entonces la pregunta de nuevo para los que estamos aquí es, a nosotros nos gustaría saber, ¿ustedes qué opinan acerca de eso? Si creen que en realidad la mayoría de los CISO, nosotros en el mercado estamos viendo que ya no es tan importante, bueno, sigue siendo importante, ¿no? Pero ya no, pero cambiar esa manera de ver, de ser defensivo a ser más reactivo, como dice Andrés y como dice este reporte, ¿no? Eh, entonces, con eso en mente, es lo que estamos viendo aquí. Dijeron que esto fue una encuesta a más de 200 CISOs, que es un buen número, ¿no? Es Sí, un sí, buen sí. número. Y de ahí salieron con algunas, ¿cómo se dice? Key findings, algunos Los hallazgos principales del... principales. Sí, Sí, exacto. sí. El primero, mientras vemos que si se quieren, nos acompañan aquí. El primero dice que los CISOs piensan que el riesgo de ciberataques van a seguir aumentando, ¿no? En el Ujú, futuro, que no va a parar. El tema de ciberataques no va a parar, inclusive es a aumentar. Y que las habilidades de los atacantes se van a desarrollar de manera más rápida que las habilidades que tenemos dentro de nuestras organizaciones para defendernos.
Ujú. Exacto. Las capacidades de mi adversario en un juego infinito van a aumentar más rápidamente que mis capacidades para poder hacerle frente a este adversario en ese juego infinito. Y eso es, me parece, igual corrobora lo que hemos venido hablando, ¿no, Edgar? Con todos los ISOs, con todos los sábados, corrobora que la primera parte, ciberataques seguirán creciendo, no, eso no va a disminuir, a pesar de que cuando tú miras, también es cierto que hay que hacer dos vistas ahí. Uno, la vista inmediata. La vista inmediata es, mira, en el próximo momento los ataques van a incrementarse, ¿sí? Pero tú cuando coges y extrapolas y lo llevas al territorio de los últimos 15 años, como lo decía Darridin hace un par de semanas, Darridin hizo un estudio longitudinal de 15 años de ciberataques y lo que está evidenciando es que frente a otros momentos de la historia se ha disminuido el número de ataques. Lo que se ha cambiado es el impacto significativamente mayor, que es muchísimo más alto de lo que sucedía en el tiempo anterior. Entonces, puede ser que nosotros veamos, comparado en años, un decremento, pero sus efectos son mucho más devastadores. Pero es interesante porque venimos hablando acerca de eso, del uso de la tecnología y cómo los atacantes están utilizando la tecnología de una manera más eficiente, diríamos. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando, creo que fue el sábado que estuvimos hablando acerca de, que yo no sabía eso, un reporte que colocamos, ¿no? Donde decía que para el tema de ransomware, que ya hay organizaciones que se enfocan solamente Sí. en tener ya puntos vulnerables o vulnerados y venden entonces esos puntos Así a es. las empresas que desarrollan el payload, el ransomware mismo. Entonces imagínate lo que estuvimos hablando ese sábado, que Las cadenas, nosotros ¿sí? ¿qué Las hacemos? cadenas como de suministros. O sea, ya Exacto, ellos también tienen sus propias cadenas de suministro. especialización, pero tiene su Exactamente. especialización en las diferentes etapas de lo que es De un un ataque. ataque. Ujú. Y entonces nosotros como le decíamos en ese report, en ese show, nosotros cómo podemos defendernos y seguir creciendo en expertise, en conocimiento, cuando nosotros no podemos, no tenemos el lujo de especializarnos en cada uno de esas cadenas, de lo que es la cadena del ataque. Era lo Entonces, que hablábamos. Hay que tener una visión amplia para poder verlo todo y sin embargo, creo que a nosotros nos quedó claro en esa conversación que nuestras alianzas con lo que llamaríamos proveedores, nuestras alianzas con, con los valga la redundancia, terceros. con esos aliados, Ujú. ahora sí es que hay que llamarlos aliados pues porque son los que son especialistas en las cosas en las que nosotros no podremos trabajar. Pero interesante Tenemos. porque cuando hablamos con Herman Messerberg la semana pasada en este show, él dijo que eso es lo que él estaba haciendo, Ujú. como se hizo en la empresa en Argentina, que estaban comenzando a tener mejores alianzas, mayores alianzas con terceros que son especialistas en X servicios. Claro. Y de nuevo, y entonces la pregunta es, bueno, perfecto, entonces ahora tenemos que tener un programa de terceros eh, Muy, muy robusto, muy muy robusto y muy robusto. maduro, ¿no? Exacto, y es que es lo mismo que le pasó hace unos años. Yo creo que al CISO le está pasando lo que le pasó al director de tecnología hace unos años, cuando empezó a aparecer este cuento de la nube. Yo me acuerdo que en alguna conversación escuchaba el miedo de un CIO diciendo que él iba a perder su trabajo por la aparición de la nube. Y yo le decía, pero por qué va a aparecer? ¿Por qué, o sea, ¿por qué va usted a... Claro. ¿Por qué se le va a desaparecer su trabajo? No, pues porque en la nube están muchos de los servicios que nosotros hacemos. Entonces yo le dije, entonces usted se va a volver es un buen gestionador de muy buenas relaciones y ahí es donde va a estar su trabajo para dedicarse a lo que está esperando su empresa que haga, que es que le dé más visualización de negocio soportado en la tecnología, con todo ese espectro tan amplio que ahora la nube ofrece. La misma historia está sucediendo para el CISO. Señores, necesitamos protegernos en un ambiente especializado. Nosotros, nuestro equipo no puede hacerlo todo. Tenemos que interactuar con muchos terceros y tener un muy buen fortalecimiento con esos terceros. Entonces, al contrario, mira el beneficio. Yo paso de tener un área de seguridad de 5 personas, 6, muy buena que sea Mm, de 10, a tener un área de seguridad, si tengo 4 o 5 proveedores, de tener 200. de O sea, cientos y cientos, o sea, crecimos exponencialmente. exponencialmente en nada y con una buena madurez. Pero Es interesante, entonces esto de nuevo va
con el pensamiento, ¿correcto? Que como con el que comenzamos, que entonces sí es cierto, los CISOs sí están cambiando la manera de pensar, de ser defensor y defender el perímetro, a ser más responsive, responder más, Pero es que detectar y responder. pero hay que diferenciar porque yo creo que sí hay que hacer una raya. No es lo mismo reaccionar que responder. El Por eso reaccionar es una cosa, incluyen sí, ambos, ¿no? sin embargo, la reacción es una acción sin planeación, ¿no? La respuesta es una acción con planeación. Esa es la diferencia entre responder y reaccionar. ¿Sí? Ok, Volitivamente hablando. ok. Como ser humano, yo respondo y responde es mi cerebro reptil o el cerebro animal. Pero cuando Responde al... pero estamos hablando acerca de sí, pues, reaccionar y responder. O sea, por aquí en Es, el reporte dicen que es muy importante, y lo vamos a ver más tarde, que es muy importante el uso de nueva tecnología, ¿no? no, AI y claro. Machine Learning, porque eso es lo que te permite entonces desarrollar los playbooks para Exacto. responder de manera casi inmediata cuando se detecta un ataque, una brecha. Y es que tú dijiste una palabra clave. Yo quitaría, porque para mí no son dependientes, pero quitaría claramente la dependencia con la palabra clave que acabas de decir. Yo creo que es importante hablar de playbooks. Los playbooks son instrumentos y son ejercicios que son valiosos porque te dicen es qué hacer en un momento difícil. Exacto. Tú tienes que sentarte como se hizo realmente a diseñar tus playbooks que te van a Ma- decir qué hacer en un momento difícil y Que es, que utilizas es, toda la tecnología, si que tú es el quieras. tema que es el tema del CISO estratégico, y no tanto Bingo, el eh, CISO exactamente, que del momento. un CISO estratégico está, bueno, yo voy a anticipar a mi adversario, entonces empiezan las preguntas, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si me atacan en esta forma? Ahí está mi Pero playbook uno. ¿Qué pasa si? ahí estamos hablando acerca de threat modeling, modelaje de amenazas. Claro, pues que están muy conectados, Edgar. Yo no puedo, Que inclusive, no sí, sé si te has dado cuenta, inclusive yo creo que te envié un enlace, si no te lo envié, se lo envié a un amigo mío que estoy trabajando con él acá, que el tema de modelaje es un tema que está tomando mucho auge, que inclusive esta semana creo que salió un documento, se me olvidó el nombre del documento o la palabra que utilizaban, pero era un documento donde decían y te daban mucha información de cómo comenzar, la importancia de un un programa programa de threat modeling, de sí, threat así es. modeling y cómo implementarlo, porque es importante y todo. Entonces aquí estamos hablando acerca de eso, ¿correcto? Para crear un Así es. playbook tenemos que identificar cuáles son los puntos de amenaza y luego cómo esto nos puede afectar aquí dentro de nuestro ambiente y comenzar a crear un playbook. O sea, comenzamos desde lo que puede pasar y comenzamos a ir hacia atrás, ¿no? Sí, Para estar listos y preparar esos famosos playbooks. Por ejemplo, comenzamos el programa con la noticia triste de Maradona, que falleció. Entonces, cuántos CISOs tenemos en nuestro playbook el tema de cómo combatir ransomware basados en noticias importantes a nivel mundial? ¿Sí? Que atacantes pueden utilizar para atacarnos por medio de phishing. Eh, Ahí está, ok, eso está chévere. ese es de esta semana. Yo, de Ok, hecho, que me ha gustado mucho el tema pues, porque, digamos que conceptualmente hablando, sí es cierto que hay que modelar al adversario y modelar las cosas, tanto las que se conocen como las que posiblemente eh, no se tiene un ambiente como conocido, pues porque yo sí me tengo que preparar, ¿sí? Para poder, ahí sí, responder adecuadamente a lo que estoy observando, ¿sí? y te has dado tú conoces este Stride, ese modelo, El Stride, modelo de Stride de, creo que eso es de Microsoft, ¿no es que de es? Microsoft, sí, Sí, correcto. sí, el modelo de Microsoft. Ese se está utilizando mucho. Inclusive Microsoft tiene una página web, eh, no la tengo copiada, pero que habla exactamente acerca de Stride, Threat Modeling y todo eso, que inclusive lo estamos utilizando para el cliente que estamos acá en Estados Unidos, para desarrollar un programa de eso, que estamos en este momento desarrollando un programa de Threat Modeling para ellos que lo estamos utilizando de la manera de cómo nos ayuda a ser más estratégicos para identificar cuáles son los puntos débiles y de esa manera identificar, crear un roadmap, un mapa de actividades del futuro para poder
minimizar los riesgos de estas amenazas que hemos identificado que son existentes en este momento. Entonces son temas muy interesantes, pero de nuevo, todo viene con ese reporte, y apenas estamos en la primera pregunta del reporte, ¿no? Y mira todo lo que hemos Sí, ya conversado y nos metimos por todos lados. es que eso es lo bueno de la ciberseguridad, que siempre va a poder tener puntos que vamos a tener que interconectar. ¿Sí? Pero bueno, entonces el primer punto principal que encontraron fue que los CISOs de hoy están de acuerdo que los ataques, ciberataques van a seguir creciendo, que desafortunadamente no se sienten que estén listos para defender su organización contra el crecimiento de estos ataques. Yo le Inclusive pondría una palabra. dicen que el Ajá. 21%, ahora fueron 200 CISOs y el 21% dicen que no piensan que tienen las habilidades suficientes para defender sus organizaciones de estos futuros ataques. Ahí solamente voy a utilizar la palabra, lo que es la asimetría entre la defensa y el ataque, ¿no? Sí. Ujú. Que claramente ya la están experimentando y la están viendo. Pero interesante porque dicen que el 84% de los encuestados, si soy encuestado, dicen que Ujú. el riesgo de los ataques, ciberataques, va a incrementar el 84%. Y el Sí. 21% dicen que no se sienten que están No completamente tienen esa listos para defender. capacidad para responder, exactamente. Listo. En la segunda cosa que encontraron, yo creo que eso nos afecta a todos. La mayoría de los líderes piensan que tienen, que el asunto es más por que no tienen el presupuesto adecuado, Las restricciones o con... Sí, restricciones, que no sí. tienen el presupuesto adecuado para pelear, para estar listos para pelear y lidiar con esos ciberataques, y también que se sienten que no tienen el apoyo de la alta gerencia. Pero mira que inclusive ahí yo lo complementaría diciendo, las restricciones en términos generales, como lo dice ahí, están en como en tres enfoques. Presupuesto, mira que el segundo es estrategia y el tercero son habilidades, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión importante entre lo que le está pasando al CISO con la comunicación con sus altas direcciones para poder obtener ese apoyo. Porque volvemos al mismo punto de muchas de las conversaciones. No hay un directivo, no hay un directivo de empresa grande, mediana, que no tenga en su cabeza la palabra ciberseguridad. No hay. No, no ¿Recuerdas lo hay. que Carlos Sarmiento, el CEO de No, Oracle, nos dijo exactamente. exactamente, nos dijo que la mayoría de las juntas directivas ya saben, ya No hay. Exacto. 99% de las juntas directivas a nivel mundial ya saben la importancia de ciberseguridad? Sí, no, o Entonces, sea, no cuando hay. yo leí este reporte, me causó eso, dijo, pero ¿cómo? Pero entonces esa duda, esa discusión, la leo yo como ese déficit que nosotros siempre hemos dicho de atención del CISO para poder comunicar adecuadamente el tema allá, ¿sí? Porque no es tanto como que la junta directiva no quiere saber nada de ciberseguridad, no. Ayer, de hecho, estaba leyéndome en una publicación de Harvard, precisamente un consejo para las juntas directivas alrededor de los ciberriesgos. Oh, Y una de para las la junta directiva, ok. Exacto, exacto. Y lo escribe, pues digamos que lo escribe el BOAR, o sea, como el School of BOAR de Harvard, un consejo para las juntas directivas, escribiéndose de ellos mismos para ellos mismos. Ok. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que decía, mire, nosotros tenemos que tener una relación muy profunda con el director de ciberseguridad, porque tenemos que mejorar nuestro digital literacy, Ok, nuestro alfabetismo digital exacto. de una manera mucho más clara. Lo tenemos en la cabeza, pero necesitamos que el CISO entonces venga y nos cuente bien el cuento, pero no nos cuente porque entienda nuestro rol. Nuestro rol es Ajá. tomar decisiones en relación a los riesgos, no tomar decisiones en relación a presupuestos, ¿sí? Claro, claro. Por eso decía Carlos que la idea es mostrar lo que estamos, y esto es algo que estamos hablando hace muchos ratos, acerca de el costo, cuál es el costo al tema de la reputación, al tema de las pérdidas. Por eso Ponemon de IBM hace todos esos enfoques de cuánto cuesta un breach y todas esas cosas, ¿no? O sea, la información la tenemos, pero Exacto. Y mira que a mí me gusta, porque a mí me gusta la palabra ausencia del soporte for senior management. Claramente no hablan de boards.
Entonces estamos hablando de que en nuestros gemelos, nuestros hermanos, que puede ser el CEO, que puede ser el CFO, que puede ser el CIO, que puede ser el COO, nuestros gemelos, que ese es el nivel management, es donde nosotros no estamos teniendo como un buen contacto, porque para poder hablar con el board tenemos que estar enamorando al management. Claro, Así de simple. claro. ¿Sí? Entonces, si nosotros no llegamos al management, pues ¿qué vamos a llegar al board? Sí, porque No es ellos no van posible. a, manager Porque no va a ellos, colocar su ay, nuca no va ahí. a colegio. Exacto. Claro, Voy a traer a imagínate Andrés y tú. Andrés salió con un Sí, chorro de baba y dice, pues madre, el chorro exacto, de él va a baba fui decir, yo. no, yo no, sí. El CIO no va a decir, ¿y este man qué? ¿Este man Exacto. en qué? Si no, ¿En no, qué no, planeta está? a punta de Pero, pura sonrisa no me va a convencer. ¿Ah? pero interesante porque ahí viene con la próxima, que es la tercera punto importante, que dice que la prioridad para los CISOs es defender su, su brand, así se dice en español, ¿no? El brand, Sí, la marca, sí, la marca. para defender su marca y, y la reputación de su empresa. Así es. Ese es uno. Y segundo es proteger la La propiedad propiedad intelectual. intelectual. Entonces, ¿Sí? claramente eso mueve el panorama y lo pone en un contexto interesante. Porque tú dices, mi trabajo como CISO es defender la marca. ¿Sí? Inclusive, si tú miras ya en el detalle, él dice brand y slash customer information, es decir, la información de mis clientes y la marca de mi empresa. Es que Yo, yo no van, estoy hablando ni de servidores, no, no, pero importante eso, ¿por qué? Porque ¿qué estamos viviendo en este momento en Latinoamérica? Que es algo muy importante, ¿no? Y podemos nombrar la empresa porque claro, no es algo no es defamatorio algo ni nada. privado, no, sí, claro, no. O sea, Cencosud, Cencosud, ¿sí? Sí, por Cencosud lo menos. tiene la marca de Cencosud es muy respetable, pero le han robado información de sus clientes. Y entonces ahora, ¿qué está pasando con el nombre de Cencosud a nivel de Latinoamérica? Por supuesto. Entonces se ha puesto en tela de juicio. Y aquí podemos hacer todas las preguntas del mío. ¿Tú crees que Cencosud no tiene un presupuesto de ciberseguridad? Por supuesto que sí. Por supuesto que lo tiene. ¿Tú crees que Cencosud no tiene las últimas herramientas de ciberseguridad? Por Por supuesto que supuesto sí. que las tiene. ¿Tú crees que Cencosud no tiene la gente capacitada en ciberseguridad? Por supuesto que las tiene. Entonces, Entonces, sí, exactamente. Viene el interrogante. Entonces, ¿sí? entonces la Entonces, pregunta es ahí claves son con el tema de la información, porque de ayer y hoy salió la noticia que la información, que eran como 38 gigas de información están disponibles. Yo no me he metido a ver eso porque ese no es lo que yo hago, así que yo no, yo sé que hay mucha gente que le encanta ir y bajar y hacer sus estudios. Los researchers, ellos tienen toda esa información. Yo no tengo idea si esa información es válida o no es válida. Pero la pregunta es, si esa información fue robada, eh, ¿no debería haber estado encriptada desde un principio? puede ser. O sea, ahí deberían haber algunos controles que se tuvieron que haber exacerbado, no tenerlos. Exacerbado no es la palabra. No los tenían, posiblemente fueron alterados los controles por su ¿Qué tal? debilidad. Pongámonos en los zapatos de los CISOs, porque son varios CISOs que están en Cencosud, no es solamente uno. No es solamente uno, Entonces, exactamente. entonces, pongámonos en los zapatos de los CISOs. Yo imagino que los CISOs han pedido que información esté encriptada cuando está ¿cómo se dice? Eh, cuando no esté siendo usada, cuando esté siendo almacenada, que esté encriptada, cuando esté en transmisión y cuando esté en uso. Pero cuando uno comienza entonces a ver cuáles son los costos asociados Y con eso fue, esa solución, entonces ya es otro asunto. ahí hay que Y sumarle. regresamos al punto acerca de los presupuestos. Es que estamos Exactamente. maniatados. No me puede Sí, decir, no le doy la plata para esto porque entonces nos toca a nosotros tomar la decisión de dónde vamos a invertir esta plata. Y mire lo que sucede si no invertimos en encriptar la información almacenada. es que iba a decir, hay tránsito, uso y almacenamiento. Exacto. Entonces, tú empiezas todas estas variables, las tienes que empezar a reconectar, como también está ahí en el informe, y es cuáles son los riesgos, y tengo que ahora sí ser como un crítico juicio de
experto de saber cuáles son verdaderamente los riesgos críticos, porque para conectarlo con lo que acabas de decir de los presupuestos, o sea, yo no puedo soltar plata así. ¿Tú crees que el Exacto, no se presupuesto de puede. Cencosud es de $200,000 en ciberseguridad? No, para. Olvídate, precisamente. O sea, ellos también tienen presupuesto inflado, tienen un presupuesto que Exacto, seguramente no serán $100,000. Eso te lo puedo garantizar, exacto, que no son exacto. $100,000. Eso sí está más que seguro. O sea, entonces, Pero ahora tendrá que ser muy, como diría un libro, afilar el hacha para que sea los riesgos que son los críticos, entendiendo las cosas críticas a donde se tiene que enfilar, y seguramente que ahí aparecerá el presupuesto. pues, Que es, hay que esperar entonces el reporte que viene después de este, ¿no? Que es el reporte de la auditoría de a ver cómo si lo hacen funciona. público para saber qué fue lo que pasó. ¿Sabes? La Seguramente otra, la lo otra harán, pero es el tema del famoso ciberseguro. Eh, esa es la otra, ¿no? si Muy hay, no hay, probablemente. me imagino que sí van a Exacto. tener ciberseguro ellos. Yo estoy casi seguro que ellos tienen. Eh, Sí, y, sí. y tengo por seguro que una o varias personas van a ser los que asumen la responsabilidad, lo mismo que estuvo acá en Estados Unidos con Equifax. Y Exactamente. es Sí. desafortunado, ¿no? Es un asunto desafortunado. Por eso el tema acá en Estados Unidos, los nuevos contratos que los CISOs dicen que es bromeando, pero en realidad no de broma. Muchos de los contratos acá que de los CISOs que están buscando nuevos empleos, el contrato tiene el famoso silver bullet en los contratos que dicen listo. Si hay una brecha aquí y sale a la échenme, ya no hay ningún problema, pero me tienen que compensar por, por tomar, por tomar todo por colocar mi nuca ya para que sea el chivo Claro, expiatorio. Entonces va a ser interesante. Lo siento mucho por los colegas de Cencosud. Están en una situación muy, compleja. muy Sí. compleja, muy La delicada. tensión que debe estar sintiendo Ish, o viviendo este equipo de seguridad solo como individuos debe ser muy alta. Y es hay que tenaz. ponerse en los zapatos de ellos, pues porque realmente no son ni malos profesionales. No. Eso nos puede pasar a cualquiera. Por Señores, eso el tema muy los interesante de 21 que saber, estamos aquí, 22. exacto, ¿Sí? por eso el tema muy interesante de saber eh, qué sucedió, quién tomó la decisión final de dar o no dar el dinero para proteger lo que dice aquí, que es el tercer punto importante, la reputación, la información del cliente. Cencosud Y es creo un que ejemplo sí. importante e interesantísimo en Latinoamérica en estos momentos. Y adicional a que a mí me gusta, por ejemplo, ese punto de proteger la reputación, porque eso realmente son un cúmulo de acciones, ¿no? Eso no es poner un firewall, ni poner un proxy, ni poner Exacto. VPNs, ni cifrar los datos. O sea, eso son un pocotón de cosas, ¿sí? Y Porque eso es también mira, trabajar desde las personas y trabajar en los procesos, ¿sí? Porque mira, la gente Sí, está leyendo esto, ¿cuántas personas van a decir que van a cierto supermercado de ellos, de la cadena de ellos, y ahora van a decir, no, papá, yo me voy para el otro, porque yo no voy a muy dar mi tarjeta de probablemente, crédito. claro, porque Ahí, hoy el consumidor sí tiene peso, ¿sí? exacto. Entonces, y hoy yo creería que aquí sí es cuando vale la pena empezar a decir, es que ahora sí es cuando el concepto de security as a service, Mm, security by design, pensando siempre en el cliente como el centro del servicio, teniendo en cuenta la seguridad y la privacidad, son indispensables para que no estamos diciendo que no van a pasar Y los ataques, pero el consumidor va a sentir confianza en que son atacados, perfecto, en, pero vamos, en los ¿no? reportes que han salido, está enfocado más en el tema del hack, de la información que ha sido perdida, pero no están hablando de privacidad. Están hablando acerca de la información que supuestamente se pueden haber robado, que supuestamente puede incluir tarjetas de crédito y todo eso. Pero la privacidad Pero está embebida y claramente, o sea, claramente, pero no no hay están nada que... hablando, no No, están correcto, hablando. y no lo van a hablar pues porque muy probablemente van a decir, esto le compete a otro dominio, el dominio Mm, legal, si alguien quisiera poner una acción legal, pues porque Chile tiene pues ley de exacto. protección de datos, así como tenemos casi todo en Latinoamérica. Imagínate, Entonces, ¿no? Y los sí, mensajes están saliendo ahí de gente en Twitter y acerca del tema legal, ¿no? Porque claro, es lo que se le viene, el tema de las demandas, se le viene. Entonces, la otra pregunta que yo tenía, que no he visto la respuesta, es que la gente que les hizo el ransomware, obviamente les pidió plata.
Y entonces la pregunta, cuando salió la noticia ayer que lo habían soltado los datos, la pregunta que yo hice fue, ¿será que no pagaron el ransomware? ¿Será que sí lo pagaron y de todas maneras soltaron los datos? ¿Será que esta es una parte pequeña de toda la información que tienen para mostrar que sí tienen esa información y paguen el ransomware? Son cosas que no sabemos. Sí, y son cosas que, digamos que creerían que se convierten en el plano del especulativo mientras que no tengamos más información. Debemos suponer que vamos a manejar culturalmente hablando el tema del ransomware. Lo que se dice es, Mm, en Latinoamérica no se pagan ese tipo de cosas. Entonces, vamos a suponer que no se pagó y que lo que estamos viendo es la presión del grupo de los ciberdelincuentes, pues porque van a publicar o publicaron ya la información. Sí queda la tercera pregunta. ¿Será que hay más? mm. Este es un tema que hay que seguir colocándole. Y hay Bueno, que entonces, seguir haciendo el seguimiento, por sí, supuesto. sí, 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 muy importante. Ahora, el cuarto punto principal dice que, y eso sí es muy interesante, que una de las metas más importantes para los CISOs en el futuro, ¿no? Lo que ya se viene, es de integración y analítica. Ellos Ajá. dicen que quieren, creo que, for the shift the technology, sorry, we're speaking. Bueno, que quieren integrar seguridad de una manera transparente, ¿no? Seamlessly Sí, transparente. dentro de la red misma y por medio de analíticas tener mejor visibilidad en el ambiente. O sea, todos queremos eso. Hace 2 semanas hablamos eh, con Germán Moreno de Zetatec, ¿no? Acerca del Ujú. ISOC. Y lo que él decía es que los nuevos ISOC inteligentes son un sinnúmero de equipos que hacen parte del ambiente, todos enviando información. Entonces, todo eso tiene que ser integrado de una manera muy eficaz, muy elegante, para poder tener toda esta información de una visión holística, una visión general de nuestro ambiente, pero esta información que es recolectada de múltiples equipos y mostrado de una manera, pues, en una sola pantalla, ¿no? Y no solo eso, sino que digamos que cuando tú miras como el punto, lo que hay detrás, que lo que le está diciendo es, entre mayor automatización, pues mayor integración, para que haya mucho más esa conexión entre muchos de esos componentes. Ayer me leía un artículo muy chévere sobre la inteligencia artificial que Ujú, me lo trae a la mente porque también queda la pregunta. Yo recolecto y lo que decía el autor del libro es que ya el problema no es recolectar los datos, no, sino saber qué voy a hacer con ellos, ¿sí? Y exacto. cómo les voy a dar valor, Mm, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a hablar de que en el mundo de la ciberseguridad va a tener valor toda esa información, sí, solo sí, voy a conectarlo con el punto anterior, me sirve para poder hacer mejor detección de mi adversario. mm. Si no, no me sirve para No, nada. porque antes, si te acuerdas, Andrés, y no fue hace mucho, hace unos 3, 4, 5 años, estábamos hablando acerca de los productos de SIEM y todo eso, y que se colectaba toda la información y toda la información se guardaba. Y las regulaciones dicen que tienen que guardar toda esta información como por 3 años o Ajá. 5 años o 10 años para el tema de la investigación después de una brecha, para que ayude con la investigación cuando se haga la auditoría de cómo se produjo la brecha y qué afectó. Ya estamos cambiando ese mensaje, Claro. porque de nuevo, ese era cuando estábamos, como decían el primer punto aquí, que los CISOs ya quieren cambiar de prevención y todo de defensiva perimetral a una de detección más rápida y respuesta a los incidentes más rápidos. Entonces ya toda esta información ya no va a ser utilizada, se sigue siendo utilizada obviamente para hacer la auditoría post-mortem, como le llaman, ¿no? Eh, pero se va a ser utilizada en tiempo real para Exacto, detectar. Y entonces dicen, como dicen en este exactamente. reporte, eso implica el uso de inteligencia artificial de machine learning. Para que Que- sea más rápida la tarea, pero ¿sí? llega entonces, eso toma en el segundo punto acerca de
pues de los recursos disponibles, financieros y humanos. Porque yo no sé nada de AI y Machine Learning, yo no tengo la menor idea cómo escribir eso y cómo implementarlo. Eso no es lo mío. No está en en mi capa de experiencia. Entonces significa que me toca ir a buscar un tercero que sí sepa acerca de AI y todo eso. Pero regresa al punto donde entonces tengo pocos recursos disponibles. ¿Cómo carajo? Entonces lo voy a conectar con lo que estábamos diciendo, riesgos. Definitivamente, si yo sé cuáles son, entonces voy a ponerlo ahí, en ese puntico. De pronto no va a ser una IA para toda la empresa, pero sí una IA con un proveedor, con una cosa como muy específica, porque se nos va, así como lo mencionas, la especialidad, aquí también tocará traer especialidad hacia puntos como claves, críticos. Es decir, que yo creería que en los próximos años, como lo escribí en un artículo, la capacidad de prospectar, visualizar el futuro, con la capacidad de enfocar y ser como muy quirúrgico en entender esas necesidades claves del negocio, se van a convertir en dos cosas indispensables de los CISOs para poder trabajar. Me Porque no gustaría vale eso. saber, sería interesante lo que nos están aquí acompañando. Y de nuevo, estamos aquí Andrés y yo hablando solitos, parece. Cuéntenos, Ricardo, Rosa, Sara, Ramsés, Patricio, Pablo, hay un cuéntenos montón. ustedes qué opinan acerca del uso de AI y Machine Learning. ¿Ustedes están pensando estudiar más acerca de esa tecnología, esas soluciones? ¿La tienen planeado implementar esas soluciones? Porque de nuevo, todos los fabricantes, ¿no? Todos dicen que tienen AI y Machine Learning. No hay ninguno que no dice que no tiene AI. Hay algunos que dicen estupideces. Y, Ya lo he dicho y yo creo, que el AI de ellos son tan buenos que detectan ataques que todavía no se han inventado. ¿No? y sabes qué, una cosa, que esta semana que estaba escribiendo mucho sobre la IA, porque he estado leyendo mucho sobre la IA. Gracias. Ah, mira, lo de Carlos Corral. Exacto, ahí estoy viendo. Carlos Tenemos dice, nosotros tenemos Darktrace, que usa que usa AI, IA para la exacto. detección. Bueno, entonces yo le voy Inclusive, a hacer, y espérate un momentito, inclusive hago aquí eh, una, un comercial rapidito, que como Dark Traces pues es patrocinador obvio, del Tactical Edge del CISO Summit, y la charla de ellos, si no han visto la página, es acerca de imitando la intuición humana, el Cyber AI Analyst, que es una solución de ellos. Y resulta que ellos van a hablar acerca de cómo utilizaron el Cyber AI Analyst creo que fue en Europa, en el Medio Oriente, donde detectó un ataque antes de que supieran que habían sido, que pues antes de que la habían detectado los equipos que ellos tenían dentro de su red. Antes de detectar este ataque, esta solución de Darktrace lo detectó. Entonces, imagínate, y nos van a hablar acerca de lecciones aprendidas y cosas así. Así que gracias, Carlos, por eso acerca de Darktrace. Y cuando IA se utiliza correctamente, pues es una herramienta muy eficaz, ¿no? y pues, por supuesto, es que hoy, pues por eso decía, eh, estos días he estado como estudiando mucho lo que hay detrás del IA y bueno, ese es mi plan, seguir estudiando. Sí, No, no porque me vaya a volver un especialista de no, programación en Python ni nada pero hay por que el estilo, conocer del no. tema. Sí, y mira que yo he estado descubriendo ciertas cosas que no sabía. Por ejemplo, IA es el concepto global. Realmente lo que se operacionaliza es Machine Learning con ciertas características y el Deep Learning con ciertas otras. Cuando son máquinas de aprendizaje autónomo, que lo más avanzado es tener una máquina que ya no necesita alimentación, sino que a través de enchufar en algo, él empieza a aprender solo. O sea, es decir, no tiene reglas. Uy, ¿Sí? Que madre, ese es lo más avanzado que hay en la... por ahí escribió un post en eso sí da LinkedIn miedo. sobre eso. Claro, pero digamos que esos son, o sea, IA no es realmente la tecnología, IA es la sombrilla Ah, del interesante. concepto global que se ha desarrollado a través del Machine Learning y del Deep Learning, que son como Okay. las dos cosas claves que uno tiene que... Y dentro de cada uno hay un artículo muy chévere en McKinsey que produjo, en ese fue que hice mi resumen, pues como para tomar mis notas y quedarme con eso en la cabeza. Ahí por eso digo, ahí hay un post que hice sobre eso, porque me parece que eso hay que entenderlo.
Porque yo también pienso lo mismo que tú. Todo el mundo ahora tiene IA, pero resulta que no estamos hablando de IA, sino estamos hablando de, o puede tener machine learning, o Ujú. pueden haber unas muy avanzadas como el caso que mencionas, y puede ser deep learning, y ya no necesite ni siquiera alimentación humana para construir esos patrones de aprendizaje y esas redes que necesitan para poder trabajar, muy probablemente. Claro, Y en este coincido con reporte, Carlos. y en este reporte que estamos discutiendo, el CISO de United Airlines, Mm, que pues él dice que pues la aerolínea es, y como dice una ponente que estuvo, Chris Kubeka, que estuvo en Tactical Edge en Estados Unidos, que los aviones son un aparato de IoT flotan, volador, ¿no? Es un IoT volador, un Internet de las cosas volador, esos son los aviones. Entonces, este tipo, el CISO de United Airlines dijo exactamente lo mismo, es que nosotros somos una empresa gigantesca de puro equipos de IoT y tenemos que entender nuestro entorno y colectamos toda esta información. Pero ¿qué hacemos con esa información? O sea, es mucha información para un humano poder analizar. No, no podemos. Entonces ahí es donde viene el uso de IA, de Machine Learning. Dice, porque tiene que automatizarse para leer trillones de información. Es imposible Es que lo que eso es hagamos, lo que lo que... haga un humano. Exactamente, exactamente. Es que ese es el punto. Con tantos Ahora, volúmenes de datos es que se requieren este tipo de cosas. ahí me da risa porque anteriormente, hace como un par de años, no, lo sigo escuchando no hace mucho tiempo, cuando vienen expertos, ¿no? De ciberseguridad y comienzan a decir es que usted necesita este coso aquí para obtener esa información y para almacenar y para obtener y ta, 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 ta. Y yo les hago le hice la pregunta así simple. Digo, bueno, listo, entonces, ¿yo qué hago con toda esa información? O sea, la estoy colectando y luego, ¿qué hago con eso? ¿Qué quiere que haga con eso? ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo le puedo sacar provecho al asunto? Y la mayoría de Es esos expertos no saben cómo responder. bingo. Es Ahora, que algunos van a comenzar a decir, oh, es que con AI, Analytics y toda esa huevonada. es que ese es el punto. Tú lo has puesto muy claro. Yo ya no es tanto como tener, sino que voy, cuál es el valor que le Es voy lo a que tú dar. dijiste, exacto. Exacto. ¿Cuál es el El va- valor que va a tener toda esa información? Y ahí es donde va a estar el punto de valor. O sea, ahí están prácticamente las relaciones de valor que van a empezar a generarse los nuevos valores de la ciberseguridad a través del análisis de todos esos datos. ¿Sí? Imagínate. Ya no solo es, voy a proteger, sí, mire, y es que yo estoy anticipando a mis adversarios y por eso está pasando este tipo de cosas. Y con esto estoy mitigando estos riesgos. O sea, sigo en el mismo lenguaje, pero utilizo esas capacidades de predicción, de detección, de anticipación, de Mm, adaptación, que le van a permitir a la organización tener unos umbrales tolerables frente a sus riesgos. Ya no es voy a exacto, impedir el riesgo, no, umbral tolerable frente al riesgo. Son unos exacto. márgenes que son cómodos para la organización para sufrir. Pero ahí viene el tema del apetito de riesgo organizacional, ¿no? Que hay que Exactamente. averiguar. Ahora hay que tener unos apetitos y yo con todo esto debo construir ese colectivo, porque el apetito de riesgo no es una decisión individual, es una dirección, ¿No? es una decisión organizacional, Organizacional. es una decisión de intereses mutuos entre muchas partes, que Exacto. entre ellos están los que dirigen la empresa, ¿no? Pues está Entonces en tienen ello, intereses exacto. MIT, exactamente, ¿sí? Exacto, el famoso Enterprise Risk Management Program, exacto, el ERM. No, Bueno, y entonces se nos acaba el tiempo, pero el último punto importante que la pregunta le hicieron a los CISOs fue, ¿y usted qué haría en un mundo ideal? ideal, sí. Y entonces la respuesta fue casi un 40%, ¿no? Sí, un Ujú. 40%, 36% dijeron que se enfocaría, ta, 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 ta. No, dijeron que si pudieran, cambiarían cómo están utilizando el presupuesto que le están otorgando y cambiarían de prevención, de nuevo, a hacer, a poder detectar y responder de una manera más rápida. La pregunta para todos que nos están escuchando, si su organización le da la oportunidad, le dice usted qué quiere, cómo quiere ver su organización, qué quieren hacer. ¿Estarían de acuerdo con esto? Cambiar de prevenir y seguir invirtiendo, que no es malo, ¿no? Seguir invirtiendo en soluciones de prevención
y cambiarlo al modo de responder y detectar más rápido. A mí me parece que lo que contesta Carlos es chévere. La segunda parte, sobre todo, Mm. que él dice en el largo plazo. Entonces, Más económico, es más claramente, económico el tema de detectar y claramente, responder más rápido. claro, claramente, pues porque lo que tú estás haciendo es una de las cosas que también ve como una falencia y es que cuando yo me estoy dedicando y concentrando a reaccionar tanto y a responder Mm. tanto, yo puedo estar no teniendo una visión clara de hacia dónde me quiero mover con la ciberseguridad. Cuando tú estás haciendo estos ejercicios de detectar previo, entonces yo puedo estar diciendo que estoy haciendo una visualización de mis horizontes en la ciberseguridad, cosa que me vuelve más estratégico. O sea, Interesante porque comenzamos a atar todos estos puntos que hemos comenzado, que hemos conversado. Y entonces regreso al tema, bueno, listo, esa es la visión que queremos nosotros. ¿Cómo llegamos a ese punto? Regresamos al tema de mapeo de amenazas, el threat modeling, ¿sí o no? Y porque ese es que ese nos va a identificar y nos obliga a identificar cuáles son las amenazas reales existentes en nuestros ambientes en este momento, ¿correcto? Y de acuerdo a sí, eso, le asignamos el riesgo que nosotros pensamos porque basado en los modelos en los modelajes, ¿no? Nos va a decir, inmediatamente nos va a tirar, este es el riesgo de que esto pueda ocurrir, ¿correcto? Porque entonces de acuerdo a eso ya tenemos el roadmap y podemos entonces comenzar a, a ver cómo podemos llegar a ese punto para el tema de detectar y de responder, porque si ya sabemos que el riesgo X es más alto, pues podemos entonces comenzar a diseñar nuestro programa a detectar cualquier ataque que saque provecho de ese riesgo alto que hemos identificado, ¿correcto? así es. Así es. Inclusive a mí me parece que para conectar la idea de David Cisneros, que él dice en su escenario ideal, que yo le contesté que no son usuarios, son personas, ¿sí? Mi escenario ideal es tener personas con una alta cultura de ciberseguridad que puede ayudar también en esas labores de detección, porque una de las cosas Inclusive en el reporte dicen eso, ¿no? es que A iba uno para sí allá, ok, iba de allá para allá. ok, Cuando yo elevo mi nivel de cultura, lo que hago es que estoy aumentando mi capacidad de detección porque la puedo delegar también en las personas. ¿Sí? ok. Y entonces, pues, obviamente, he fortalecido como todo ese ecosistema de detección temprana. Porque mira que Edgar, cuando nosotros hablamos de detecciones tempranas y de utilizar todos estos modelos nuevos, nosotros no estamos ya solamente diciendo que nos vamos a basar en las probabilidades como son los modelos estándar, sino también vamos a contemplar el mundo de las posibilidades. O sea, Posibilidad. y ya no decimos qué tan probable es, sino qué tan posible es Posible. que puede borrar un poco el número porcentual de decir el 30% de probabilidad de que este ataque suceda. No, no, que tengo una posibilidad de que esto suceda y qué hago yo para ello. ¿Sí? Luis Fernando aquí también dice, Ajá. si la IA me ayuda a eliminar los falsos positivos de mi SOC MSP, solo con eso estoy feliz. Los falsos positivos son una locura y consumen muchos recursos en optimizarla. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Y le agregaría a Luis que ahí hay un trabajo muy, muy poderoso que hay que hacer tanto con las áreas de SOC, esos SOC, pues porque yo también tengo que personalizar al punto que qué es lo que quiero observar. Porque tengo tanto, ¿sí? Y bien lo decía este muchacho de Zetratec, yo tengo tanto que yo también tengo que ser muy afinado en que esa inteligencia, si es con Machine Learning y tengo que educarlo bien, entonces yo también tengo que hacer, si no le pongo el sesgo humano, ¿no? Si me Exacto. toca entrenar la máquina y yo no sé cuáles son las cosas Entonces va a básicas que aprender lo que tengo, yo sé. para aprender lo que yo sé. Va a ser Y un robot va, yo. ya le puse un sesgo a la máquina, al machine learning de esa tecnología. ¿Sí? Y va a seguir siendo la locura, un poco más elegante ahora a través de estas tecnologías inteligentes. No, Entonces, exacto, también la exacto. capa humana no se pierde por la inteligencia y estos no pierden su labor humana a pesar de que vamos a utilizar componentes inteligentes que nos van a permitir hacer más óptimo el trabajo. Entonces la IA, ahora inteligencia artificial, sí puede en un futuro ayudar Total, con esto, ¿no? De total. eliminar los falsos positivos. Sí, sí, total, no, total. O sea, Es que eso va a ayudar y debe, va a disminuir, debe. exacto. Y ese es un
debe. No hay que perder de vista, y ahí sí, que parte del debe, o sea, en la ecuación del debe está el CISO y su equipo, que tiene que propender porque eso pase. Porque eso no es como yo enchufo la máquina y esta ya me quitó los falsos positivos. No, pues porque muy Estamos, probablemente... estamos Sí. nosotros entonces comenzando, digamos, en 5 años, nosotros miramos hacia el 2020, el año nefasto, y estamos viendo que en el 2020 inteligencia artificial está comenzando a gatear. Yo no diría que a gatear, yo creería que ya está haciendo sus trotecitos suaves. ¿Sí? Y me atrevería a decir que de pronto está más, pues porque cada vez va a ser más acelerado el movimiento hacia allá. ¿Sí? Sí, porque Mira, y tú como estás dice el viendo hoy concepto, ¿no? Como dice el concepto, ¿no? Aprendemos algo y como es IA, entonces es exponencial y no van a exponencial, pero ¿cómo dices? Logaritmo, tú que eres matemático, logarítmico, sí. Yo puedo logarítmico. hacerlo logarítmicamente o exponencialmente. Mire que cuando tú revisas, que estas semanas que estaba revisando, me he estado llenando como de información y de lo que me llega IA, MIT está Sí, todo. escribiendo de IA, McKinsey está escribiendo de IA, el otro está escribiendo de IA, o sea, que en últimas, esto está siendo tan acelerado y se está desarrollando, IBM está escribiendo de IA, entonces, Pero, pero que se cuando hace yo ve, mucho más rápido. pero cuando yo veo todas esas cosas, entonces yo me río porque hace 3 años no era IA, pero era ¿cuál? Blockchain. ¿Te acuerdas? Hace 3 años todo era blockchain, blockchain esto y IBM esto y todo el Pero mundo esto ahí. parece que tiene aplicaciones más reales. Ok. Esto parece que tiene aplicaciones más reales. Por lo Preocupante, menos preocupante. por eso que te digo, Machine Learning es lo que es aplicable como concepto verdadero de, oiga, voy a programar y entonces yo tengo aquí las APIs y yo es lo que he El, estado el- revisando. el problema que yo tengo, y pues hubo un reporte la semana pasada y terminamos con esto, es acerca del Machine Learning y AI, que lo que tú acabaste de decir, que Los malos todo usos, creo que lo es el es, reporte. yo no, no, algo como la falencia principal con esto, y dice que todo tiene que ver con la información que el humano le entrega. Y Vuelvo y si te el digo, humano, por comenzar, le damos algo que está erróneo, entonces la base del AI es erróneo. ese Es es el como, es, sesgo. es como estamos con el tema de ciberseguridad. ¿Por qué estamos hablando con ciberseguridad? Porque los protocolos en el cual todo el tema de la ciberseguridad de comunicación está construido, la base que está construido, todo el tema del Internet y todo comunicación, es un protocolo inseguro. TCP/IP es un protocolo por Es, defecto inseguro. Y fue construido entonces, para otra cosa, no y para la seguridad, entonces, exactamente. O y sea, entonces, todo lo que tenemos esto porque comenzamos con una base insegura. Ojalá que AI no siga por ese camino. no, no, pero es lo normal. Ahorita se viene hablando mucho de eso, del sesgo en la inteligencia artificial producido por la interacción humana. Entonces, lo que se plantea también es, cuando lleguemos a desarrollar con más profundidad esos algoritmos que aprenden solos y que no dependen de la interacción con humanos, entonces, ¿cuál va a ser ahora la deficiencia? Y ahí es donde viene el problema. Eh, ¿Cómo se llama eh, ese futurólogo? Yo no puedo pronunciar el nombre. Kurzweis. eh, yo leo los libros de ese tipo, pero no puedo pronunciar. Pero él sí dice exactamente eso, que es el problema de él. ¿Hasta cuándo le vamos a dar control a la inteligencia artificial? Porque comenzamos aquí en este poquitito y de nuevo, como aprenden súper rápido, en X años van a poder ellos generar miles de cerebros de Einstein, por ejemplo, dice él. Dicen, y va a tirar una cifra ahí toda estúpida, pero dice, ellos comienzan y llegan a este punto donde tienen un cerebro de Einstein, ya lo han diseñado. Y ahora este cerebro de Einstein ya sabe cómo diseñarse y él se diseña. Entonces ya tienen dos Einsteins. Y ahora estos dos Einsteins se multiplican y ahora 4, ya, 6, entiendo lo que tienen quiero decir. exponencialmente, sí, claro. Y de pronto Sí. tienen en un año, tienen 1 millón de cerebros de Einstein que le tomó a la humanidad cuántos Desarrollar el... billones de años llegar a un Einstein. Entonces, Exacto. hasta es, nos Sí, metemos no, no, en claramente una otro agujero. tema. Ese es otro tema. Sí. Pero bueno, listo, Carlos Restrepo para dar ese para la charla de AI enfocada en gestión de No, es que riesgo. Luis me Ok, escribe que Carlos es un amigo en común que ok, él ha venido trabajando como con los temas de
Él es un especialista en gestión de riesgo y ha Ok, mirado el tema de la inteligencia artificial a través de varias excelente. Ah, plataformas pues, enfocadas a la gestión del riesgo. Entonces, pues lo puedes es una muy buena para, recomendación y para valdría la invitarlo pena para la próxima. En invitarlo. recordatorio, el próximo semana no vamos a tener conversando con CISO. Les voy a enviar una cancelación solamente para ese día, porque el día después, el 3 pues tenemos el CISO Latam Summit y espero que nos acompañen. Todavía hay algunos cupos disponibles para si son CISOs, regístrense y acompáñenos el 3 de diciembre en el CISO Latam Summit. Pero regresamos el 9, ¿no? De diciembre, Andrés. Así es, sí A señor. ver si Revisamos podemos el invitar a 9. No, Carlos inclusive el sábado también, el el sábado siguiente, también. o sí, No, este claro. sábado yo creo que no, porque este es Acción de Gracias. No, no, este no. Yo El digo próximo. el Ah, sí, sí, 5. sí, sí, el cinco, El listo. 5. Este sábado claramente entiendo que no están No, en sus redes. yo voy a estar dormido de todo ese pavo que voy a estar comiendo comenzando mañana. Así Sí. que, bueno, a todos, muchas Sí. gracias por acompañarnos y bendiciones a todos. No abran correos que vengan con el nombre de cualquier noticia de Maradona. La mayoría de ellos van a ser eh, atentos de phishing. Qué pesar. Bueno, que en paz descanse Diego Armando Maradona. Y bendiciones a todos. Y nos vemos, si Dios quiere, en el CISO Latam Summit. Cuídense mucho, que estén bien.